por detrás y prácticamente en la parte derecha o izquierda llega hasta la región del vaso, a la región esplénica, ¿no? Y en la parte derecha prácticamente está unido a la segunda porción del duodeno. Vamos a ver desde ese punto de vista. Esta anatomía es importante de tenerla en cuenta, ¿no? Ya, entonces miren, bien, acá ven ustedes, por ejemplo, esto que les estaba manifestando, ¿no? Dónde se encuentra localizado el páncreas. El páncreas es un órgano además muy irrigado, ya que es una glándula. Fundamentalmente la función es glandular, tanto de secreción externa como de secreción interna. Pues, ¿quiénes tienen a cargo la secreción interna en el páncreas? Los islotes del páncreas, ¿no? Donde se producen, ¿no?, estas hormonas que son de secreción interna. Entre ellos, importantísimo, vamos a hacer la insulina. Bien, miren, el páncreas entonces, recostado y muy cercano a la columna vertebral. Por detrás del páncreas están pasando grandes vasos importantes, como por ejemplo los vasos mesentéricos. Aquí tienen ustedes la arteria mesentérica y la vena mesentérica. La vena mesentérica, como ven acá hacia la parte superior, se une con la esplénica y van a formar la vena porta, ¿no? La vena porta. El cuello pancreático prácticamente está a nivel de la vena porta. Aquí ven rodeado prácticamente el páncreas en la parte superior, ¿no?, el tronco celíaco, vasos aquí, el tronco celíaco, la arteria hepática y esta, como ven ustedes aquí en el hilo hepático, la división de esta arteria hepática en rama derecha, rama izquierda, y como pueden apreciar, la arteria hepática, una rama gruesa que viene por esta intersección tanto del páncreas como de la cabeza del duodeno, de la cabeza del páncreas como el duodeno, la curva duodenal, y esta arteria es importantísima, ¿no? Porque esa arteria, cuando se erosiona, en el caso de las úlceras, por ejemplo, úlceras pépticas, que se encuentran en la segunda porción del duodeno, el sangrado es muy intenso, que a veces hay que intervenir de urgencia a un paciente por el sangrado, ¿no? Y a veces es difícil de cohibirlo. Ahora esperamos muy pocos casos de úlcera péptica porque el tratamiento es fundamentalmente médico, pero las complicaciones, ¿no?, que también las tratan los gastroenterólogos, la mayoría de ellas, ¿no?, porque ahora pueden utilizar con el endoscopio ligaduras, pueden utilizar grampas, pueden inyectar sustancias, etcétera, etcétera. Entonces con eso hacen, pero hay algunos casos en que ya no pueden hacer más y esos casos ya van a la cirugía de urgencia. Esta arteria entonces tiene esa importancia. ¿Cómo se llama esa arteria? ¿Cómo se llama esa arteria? La gastroduodenal, ¿no?, porque viene entre la parte del estómago, inclusive parte acá, y el duodeno. Entonces esta arteria viene hacia abajo y da ramas aquí, ¿no?, las pancreáticas, y también todas las ramas que después va a ir en el estómago, porque aquí hemos retirado el estómago para poder ver más claramente toda la parte pancreática, ¿no? Tiene la forma de un martillo. Y este conducto que está ocupando toda la extensión del páncreas, cola, cuerpo, cabeza pancreática, es el conducto de Wirsung. Este conducto de Wirsung es el que lleva justamente la secreción externa, o sea, el jugo pancreático con las enzimas correspondientes. En la parte superior de la cabeza fundamentalmente tenemos nosotros este pequeño conducto,
mucho más pequeño que el hueso, que es el conducto de Santorini, que desemboca en forma aislada en relación con el conducto de hueso. Más bien el conducto de hueso, en la mayoría de los casos, se une con el conducto colédoco que ven ustedes acá y forma lo que se conoce con el nombre de ampolla de Vater, ¿no? De ampolla de Vater. Generalmente los tumores que se encuentran localizados a este nivel, ¿no? Y que producen obstrucción de la vía biliar se llaman tumores periampulares. Periampulares porque están cerca a la papila. Uno de ellos es el ampuloma o cáncer de ampolla de Vater. Esta causa un 10%, es la responsable de las obstrucciones biliares por neoplasias, 10%. El otro es el propio cáncer de la cabeza del páncreas, porque el cáncer de la cabeza del páncreas primero va a comprimir y después puede infiltrar inclusive el colédoco, ¿no? Intrapancreático, y se produce una obstrucción biliar hacia la parte superior, ¿no? Entonces se produce obstrucción biliar, el cáncer de cabeza del páncreas. Por eso es frecuente, ¿no?, de que el cáncer de cabeza del páncreas, la mayor parte de los casos, 70-80%, van a causar con ictericia, ¿no?, estos pacientes. Y el otro es un cáncer que puede nacer del propio epitelio o del ducto biliar, o sea, del colédoco intrapancreático, ¿no? Y a eso se llama colangiocarcinomas. Colangiocarcinomas. Entonces acuérdense que puede haber colangiocarcinoma en cualquier tumor que se encuentre en esta vía. Los colangiocarcinomas aquí son intrahepáticos o colangiocarcinoma distal que produce obstrucción acá, ¿no? Entonces tenemos que de los periampulares son cuatro tumores que se conocen con el nombre de periampulares, ¿no? Uno de ellos es el cáncer de ampolla de Vater, el otro el colangiocarcinoma intraductal distal, ¿no?, del colédoco. El otro es el cáncer de páncreas, de la cabeza del páncreas, el cáncer de la cabeza del páncreas. Y el otro es el cáncer periduodenal periférico a la ampolla de Vater. Entonces, estos cánceres también de esta zona pueden infiltrar y pueden obstruir la vía biliar y producir obstrucción y producir ictericia. Por eso se conocen con el nombre de cáncer de tipo de neoplasias periampulares. Hay que tener muy en cuenta, dentro de esta cabeza pancreática, esta zona, justo a este nivel, como ven ustedes, muy pegadito, en unos más, en otros menos, muy pegadito a los vasos mesentéricos, a la vena en primer lugar, inclusive algunos por la parte posterior hasta la arteria, ¿no? Ahí esa zona pancreática se conoce con el nombre de páncreas uncinato. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros tenemos una neoplasia localizada a este nivel, mientras más cercano y mientras más se profundice este proceso uncinatus por detrás de los vasos mesentéricos, la infiltración de los vasos mesentéricos va a ser mucho más fácil, ¿no? Y vamos a tener algún caso, por ejemplo, de lo que hemos llamado que es operable, ¿no? Pero que entramos y vemos que ya está infiltrando los vasos mesentéricos. Entonces, ahí nomás para la operación, porque es irrecercable. Y esta es la zona más difícil que tenemos nosotros de disecar, esta zona del proceso uncinato. Porque hay una serie de vasitos pequeños aquí en esta zona que están irrigando el proceso uncinato, que vienen o de la vena, donde drenan los vasos, o de la arteria, que nutren acá este lugar. Pero los más frágiles son los de la vena. Entonces, cuando vemos procesos uncinatos que son más difíciles, que están metidos, ¿no?, para disecar eso, tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado. Utilizar, en este caso, se
Se utiliza un ratito, porque ahora estamos tomando examen mañana, el domingo. Aló, sí. Sí. Mira, ahorita, sí, ahorita estoy dictando clase, hija, ¿ya? ¿Sabes qué? Me llaman, me mandé más tarde, ¿ya? Sí, gracias. Ya, entonces, aquí nosotros tenemos que disecar con muchísimo cuidado esta zona, ¿no? Y hacerlo con estas pincitas de mosquito, ¿no? Separar con pincita de mosquito y con mucho cuidado, porque si se produce un desgarro acá, el problema es que sangra, y sangra así en cantidad, ¿no? Y cuando sangra, los cirujanos, si no son expertos, se ponen nerviosos, porque es un sangrado que fluye y fluye. Entonces empiezan a poner pinzas, y cuando se dan cuenta, ya han alterado toda la parte, por lo menos, de la vena mesentérica. Y querer hacer en ese momento, arreglar eso que sangra más y más, cuando quieren solucionar el problema, el paciente ya hizo una trombosis mesentérica y el paciente se va a morir, ¿no? Hizo un problema acá que es bastante difícil de poder solucionar, ¿no? Yo recuerdo un caso que estaban presentando, no de cáncer, inclusive era de otro problema de úlcera, cuando todavía estábamos entrando a la cirugía laparoscópica, ¿no? Creo que fue un grupo de profesores americanos que habían venido a una ciudad, Uberlândia se llama, del Brasil, y se hizo un gran congreso en el Brasil, ¿no? Y había unas tremendas pantallas en salones enormes, ¿no? Que en esa parte los brasileños pues son, ¿no? el país más grande del mundo, ¿no? Entonces a veces hacen unas construcciones y veíamos una tremenda pantalla donde se estaba pasando todas las operaciones de demostración que iban a hacer los americanos en ese congreso. Entonces entró un grupo a operar, me acuerdo que era algo del úlcera péptica acá, y empezó a sangrar y se metieron a esta zona justamente, ¿no? Y empezaron ahí, que sangraba, una hora y media, y no podían detener el sangrado, no lo podían detener. Entonces todo el mundo que estaba en la reunión ahí opinaban, ¿no? Claro que ellos no escuchaban, pero porque nosotros veíamos y parece que no había retransmisión. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué no la convierte? Si ya esto es un sangrado que no lo puede cohibir con la cirugía laparoscópica, debía abrir al paciente y ya pues solucionar el problema, ¿no? Pero resulta que ellos, por demostrar, por eso es bien difícil eso de hacer demostraciones así públicas de una cirugía, ¿no? Porque viene el ego a veces del cirujano también, de querer terminar su operación. Miren, si hace una demostración, ¿no? Quiere demostrar que realmente eso, ¿no? Entonces el paciente terminó prácticamente con un sangrado, ¿no? Y ya no se vio más la operación. Y al siguiente día nos informaron que el paciente se había muerto. O sea, por una demostración, imagínense, el paciente se murió, ¿no? ¿Por qué? Pues justo entraron en esta zona, ¿no? ¿Y qué habían hecho? Ya habían ligado los vasos mesentéricos y todo lo demás, ¿no? Cuando entraron, el paciente se complicó y prácticamente murió, ¿no? En una demostración quirúrgica. Bueno, siempre hay que tener cuidado con esta zona, ¿no? Yo siempre les digo, claro, algunos quizás en algún momento van a ser cirujanos, ¿no? Cuando se hacen las duodenopancreatectomías, esta es una zona sumamente difícil de intervención quirúrgica, donde uno tiene que tener mucho tino, ir lento, ¿no? Y hay procesos uncinatos que se meten, ¿no? Profundamente. Hay otros que están aquí nomás, entonces fácil, se paran con un separador de vena y van ligando sus vasitos despacio, ¿no? Y con mucho, sin tirar, sin nada, porque se rompen, y una vez que empiece a sangrar viene el problema. Pero esta zona pues es bastante peligrosa, ¿no?
Otra cosa de la anatomía que tienen que tener ustedes presente acá, es que cuando tenemos nosotros un cáncer periampular de los que yo les he dicho, ¿no? ¿Cuál es el manejo, el tratamiento en esos casos? La duodenopancreatectomía. Porque esta zona prácticamente está unida, ¿no? Anatómicamente está unida. Entonces, querer separar esto para hacer, por ejemplo, tratar un cáncer de ampolla o un cáncer, no, tratar de separar y extirparlo por muy pequeño que sea, es peligroso de dejar tumor y de tener más complicaciones. Entonces, siempre que hay un tumor periampular, definitivamente no, salvo en los casos, por ejemplo, de ampolla de Vater, porque saben, generalmente cuando tenemos nosotros un tumor de ampolla de Vater, el 75% de los tumores son malignos y un 25% son adenomas. Entonces los adenomas podemos extirparlos, ¿no? Y se puede extirpar con una técnica especial aquí, prácticamente enucleándolo y yendo hacia la parte profunda y reconstruyendo, pero en tumor benigno. Pero en tumores malignos, definitivamente hay que hacer duodenopancreatectomía. No queda otra alternativa, ¿no?, para el tratamiento quirúrgico. Estas características no hacen, pues, miren, del páncreas, que no es fácil de abordarlo y tienen que ser personas con mucha experiencia, equipos, ¿no?, con mucha experiencia, ¿no?, que hacen. Antes nosotros en el hospital operábamos de todo, ¿no? Algunos habíamos adquirido una experiencia porque operábamos cantidades de pacientes, ¿no?, que podíamos hacer, pero para todos los cirujanos no pueden tener una experticia, no pueden tener una experiencia muy grande, porque los casos no son tantos, ¿no? Entonces, si todos quieren operar páncreas, lo más probable es que van a tener complicaciones. De ahí que la mortalidad operatoria, dependiendo, ¿no?, de los grupos que operan, cuando se hace duodenopancreatectomía, es del 5 al 30%, imagínense. O sea que si entran inexpertos, la posibilidad de que se muera un paciente que operan, ¿no?, de 100, 30 se mueren. 30 se mueren. En cambio, si entra alguien de experiencia, la mortalidad operatoria, ¿no?, está por debajo del 5%. Ese es 2%, 3%, ¿no?, de mortalidad operatoria. Porque siempre estas cirugías tienen complicaciones, ¿no? Pero mucho menor que si lo hacemos con grupos inexpertos, ¿no?, o que tienen poca experiencia, o que manejan, pues operan 2 casos al año. Entonces, en el hospital Revadriati, por ejemplo, donde yo he trabajado, nosotros tomamos una determinación para dividir los servicios, ¿no? Y esa fue una opinión que yo traje de Brasil, cuando hice muchos años atrás una estancia en el Hospital de las Clínicas Sao Paulo, ¿no?, donde prácticamente traje toda la cirugía de esófago que se hace en el hospital. La hicimos con toda la escuela que nosotros creamos ahí, ¿no?, que yo traje como experiencia. Pero en este Hospital de las Clínicas, yo encontré que estaban divididas las cirugías. Había un grupo, por ejemplo, que operaba esófago, un grupo estómago, un grupo hígado, un grupo páncreas, un grupo colon y recto. Y eso lo traje, hablé con el jefe de departamento de esa época, y después de un tiempo comprendió las cosas y ahora ven que está dividido. Y posteriormente también siguieron el mismo camino en el Almenara, ¿no? Entonces hay grupos que operan determinadas cirugías, hacen determinadas cirugías, ¿no? Y ya esas, pues, ya es la superespecialización. En medicina, en cirugía, las cosas avanzan tanto. Por eso aquí en el Perú, en este momento tenemos por lo menos, y más, porque todavía no hemos entrado a ver las nomenclaturas finales, pero hay más de 80 especialidades en la medicina que ustedes pueden escoger. Cuando terminan, ¿no?, pueden escoger cualquiera de esas especialidades. Y hay unas que uno tiene que hacer, que son las subespecialidades, que uno tiene que hacer primero una especialidad y después hacer la otra, que por eso se llama subespecialidad.
No sé por qué le pusieron sucre, debía ser supra, ¿no? Porque es más que la especialidad en sí, ¿no? Bien. Pero la cirugía de páncreas pues es una cirugía bastante, así como la de esófago, lo que creo ya indicamos, ¿no? Esófago, la de esófago, por ejemplo, que también es una cirugía bastante difícil, ¿no? Entonces tienen que ser con grupos especializados en realidad para que hagan ese tipo de cirugía. Bien, estas características hacían pues de que el páncreas era como un órgano un poco... digamos, que no lo podíamos nosotros estudiar directamente, ¿no? Ustedes saben que la ecografía y todos los procesos, la tomografía, la gamografía, la resonancia magnética, eso es de poco tiempo atrás, ¿no? Eso ha venido con ustedes, antes no había. Entonces imagínense cómo podíamos hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una lesión pancreática cualquiera que sea, si no teníamos imágenes, ¿no? Era bastante difícil. Y ahora aún, con todo lo que tenemos problemas, porque generalmente los cánceres de páncreas los encontramos en etapas avanzadas. Pero definitivamente, ¿no? Hay algo que es cierto. De todas maneras, a pesar del pésimo pronóstico que tienen los cánceres de cabeza y páncreas, tiene peor pronóstico que los colangiocarcinomas, peor pronóstico que todos los otros tumores periampulares. Pero a pesar de eso, el tumor de cabeza de páncreas tiene mejor pronóstico que el tumor de cuerpo y que el tumor de colon, de páncreas. ¿Por qué? Porque el tumor de cabeza hay algo que nos avisa casi siempre que algo está pasando ahí, que es la obstrucción de vía biliar. La obstrucción de vía biliar. Entonces un paciente, a veces sin sintomatología, sin nada, empieza a pintarse, ¿no? Porque la característica justamente de este cáncer, ¿no? Es que se produzca ictericia sin dolor, sin cólico. Es diferente cuando usted tiene una piedrita, pues ahí en el colédoco, ¿no? Entonces empieza el cólico. Y clásico en esos casos es el síndrome coledociano. ¿Cuál es el síndrome coledociano? La tríada, tiene una tríada del síndrome coledociano. Fiebre y escalofríos, van juntos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque las temperaturas suben así, ¿no? Fiebre, escalofríos, ictericia y dolor cólico. En cambio, cuando estamos frente a un cáncer, ¿no? El paciente empieza a ponerse amarillo sin molestias mayores, ¿no? E inclusive a veces se le empieza a inflar la vesícula porque no drena y a veces la vesícula se hace palpable, pero al paciente no le duele, se distiende porque se va distendiendo progresivamente. Se distiende, ¿no? A eso es lo que se conoce con nombre de signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? 50% de los casos, ¿no? Depende de las estadísticas, eso no es exacto, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque yo le puedo hacer una pregunta en el examen, ¿no? El signo de Courvoisier-Terrier, ¿qué porcentaje se presenta, ¿no? en los pacientes? Entonces, respuesta, 50%. Pero como ustedes son tan estudiosos, a lo mejor me leen una estadística de Europa, ¿no? O de un centro X, ¿no? Entonces, y esa estadística, ¿aló? Sí, sí. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, sí. La hoja de vida. Ya. Sí. Ya.
qué bien. Ya. Listo. Sí, sí, sí. Yo no voy a decir pero dame, ¿dónde te lo envío? A ver, ¿cómo es? Con F de Francisco o no, o T. Ah, ya, ya. Cel, C, E, L, E, S. A ver, C. A ver, espérate un ratito, mejor acá le está escribiendo la doctora, a ver, me le dictas un ratito, ¿ya? A ver, tú como eres zurda, ¿Aló? Sí, bueno, ya puede dictar. Sí. La última letra, ¿cuál fue? Ah, ya está. Ya, eso. Ya. Todo junto, ¿no? Sí. Ya listo. Aló, aló, sí. Ya, listo. Ya, entonces yo te estoy enviando eso, ¿ya? Listo. Ok. Ya. Pero ese es mi secretario para que tenga. Gracias. Chao, hija. Ya, entonces. Les decía, ¿no?, que las ictericias son diferentes. Entonces, generalmente, en los pacientes que tienen cáncer periampular, la bilirrubina sube rápidamente, ¿no?, sin causar dolor. Los promedios que se llega, por ejemplo, en cáncer son hasta 18 miligramos promedio. Otros pueden tener hasta 30 y tantos. Promedio 18 miligramos. ¿No?, la bilirrubina. Pero, en el caso de cálculos de la vía biliar o del coleo, o coleocolitiasis, ¿no?, los promedios son un poco más bajos. ¿Por qué? Porque el cálculo a veces funciona como válvulas, ¿no? A veces obstruye, se desobstruye y entonces tenemos esa situación, ¿no? Mayormente, gracias. Ya. Entonces ese es lo que tenemos, ¿no?, en cáncer, que tener, apreciar bien estas características, ¿no? ¿Y por qué les decía el cáncer de cuerpo y cola es de peor pronóstico? Porque no dan ictericia. Entonces, generalmente los diagnósticos que se hacen en este tipo de neoplasia de cáncer de cuerpo y cola generalmente son más tardíos, más avanzados, ¿no?, cuando ya casi no hay nada que hacer. Entonces el pronóstico es peor. Por lo menos el otro nos da ictericia y todavía podemos tener casos que los podemos operar. Lo ideal es operar un cáncer, un tumor de cabeza de páncreas que tenga menos de 2 centímetros. Menos de 2 centímetros. Pero menos de 2 centímetros es difícil verlo inclusive en la tomografía. Y ahora vamos a verlo. Inclusive en la tomografía. Con los medios de ahora. Vamos a ver qué exámenes nos pueden ayudar mejor en ese sentido. Hay un cáncer de acá localizado en la cola del páncreas que tiene relación con la enfermedad, con los quistes pancreáticos a ese nivel, que son de dos tipos, ¿no? El cistoadenoma mucinoso y el cistoadenoma seroso. ¿Cuáles son las características de estos cistoadenomas? Que no son muy frecuentes, ¿no? Pero el cistoadenoma mucinoso tiene muchas cavidades, ¿no?, muchas celdas. Cuando uno lo secciona, ¿no?, parece que una esponja.
Esa es la característica, ¿no? Y la secreción que es serosa. En cambio, el mucinoso tiene lóbulos más grandes, ¿no? Mucho más grandes. Y dentro de su epitelio interno tiene como una especie de cosas que salen así, que son los que producen, ¿no? La característica es que generalmente los adenomas mucinosos son los que se van a degenerar hacia cistoadenomas mucinosos, cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿ya? Cistoadenocarcinoma mucinoso. Bien. El cistoadenocarcinoma mucinoso proviene generalmente de un cistoadenoma mucinoso. Pero el cistoadenoma seroso, ¿no?, generalmente es benigno, no degenera. Generalmente, ustedes ya les he dicho que nunca, nosotros no podemos decir que nunca, ¿no? Pero son ese tipo de tumores. Y esta sí tiene una característica, a pesar de ser también adenocarcinomas, tiene una característica que estos tumores pueden crecer. A veces tenemos tumores de 10 centímetros de diámetro, ¿no? De 10 centímetros de diámetro. Y prácticamente no tenemos tanto problema en ese aspecto, ¿no? Porque el pronóstico, inclusive, a pesar de ser un carcinoma, nosotros operamos esto, les sacamos todo, por ejemplo, el páncreas, que está a veces inclusive con el propio vaso, ¿no? Y la sobrevida de los pacientes está por el 60-70%, cosa que no ocurre pues cuando estamos con el verdadero carcinoma, ¿no?, de páncreas, que vamos a ver que esos carcinomas, cuando hablamos de carcinoma de páncreas, que son adenocarcinomas pancreáticos, se originan dentro de los conductos estos de aquí que estamos viendo. Esa es la característica, por eso se llama también adenocarcinoma ductal o carcinoma ductal del páncreas. El 90% de las neoplasias malignas, en este caso del páncreas, ¿no?, tienen ese origen, tienen el origen de ser, ¿no?, de crecer a nivel del epitelio de los ductos o de los conductos biliares. Ahí es donde se origina el 90% de estos carcinomas. Y el otro porcentaje, ¿no?, más o menos un 5%, se va a originar a nivel de los islotes del páncreas. Y ahí vamos a tener distintos tipos de tumores, como el más frecuente, que ustedes saben es el insulinoma. Vamos a hablar algo sobre el insulinoma, ¿no? Pero también puede haber el gastrinoma, ¿no?, y de las diferentes células, el lipoma, de las diferentes células que hay, el glucagonoma, ¿no?, que también son células de los islotes de los que pueden crecer este tipo de tumores. Pero el más frecuente, ese es un 5%. Y después ya vienen tumores que son menos frecuentes. Porque creo que yo les dije, un órgano tiene diferentes tipos de células y de tejidos. Pero en ellos tenemos vasos, en ellos tenemos por ahí células adiposas, tenemos células de la conjunción de los tejidos, ¿no?, de tejido conjuntivo, fibroblastos, etc. De por ahí también se pueden originar tumores, pues, ¿no? Pueden haber leiomiomas, leiomiosarcomas, linfomas, liposarcomas, etcétera, etcétera, ¿no?, que ya esos son tumores más raros todavía, ¿no?, que pueden presentarse a nivel de este órgano, ¿no? Pero lo que más nos preocupa, casi siempre que hablamos nosotros de cáncer de páncreas, estamos hablando del carcinoma ductal del páncreas, ¿no?, porque es el más frecuente, 90% prácticamente de todos los tumores, ¿no?, del páncreas. En la parte inferior, ¿no?, la irrigación se produce pues por todos estos arcos, ¿no?, como ven ustedes, de arterias,
que vienen de la esplénica. La esplénica da una serie de ramas para la parte pancreas, la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, como ven ustedes acá, la arteria hepática. Este es el tronco celíaco, y esta, ¿qué arteria es? La gástrica izquierda, o coronaria estomática, ¿no? Entonces, todas estas tienen, y también los vasos mesentéricos, las arterias, la arteria mesentérica, da una serie de vasos también. Es una glándula súper irrigada, ¿no? De ahí que el páncreas uno lo empieza, le da un corte y sangra, pues, ¿no? Sangra, porque es una glándula con gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Muy irrigada. Bien. Bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Las incisiones, cuando uno entra, por ejemplo, al páncreas, ¿no? Las incisiones tienen que ser amplias. Hay que hacer incisiones que van desde apéndices sifoides, ¿no? Van hacia abajo, hay que darle una vuelta aquí al ombligo y continuar, porque hay que abrir para poder ir hasta la parte profunda. De ahí, por ejemplo, que algunos tipos de lesiones, si son benignas, ¿no?, de esta zona, se pueden hacer con cirugía laparoscópica para no hacer incisiones tan grandes, ¿no? Ahora se está también tratando de realizar duodenopancreatectomías inclusive, ¿no? Hay escuelas donde ya lo están haciendo, que tienen instrumental especial para poder hacerlo todo con cirugía laparoscópica, ¿no? Y probablemente ahora que cada vez el cirujano es más osado en ese sentido, ¿no? Y irá demostrando cada vez que, porque lo importante es que se consiga de la eficacia que uno puede obtener sea igual que la cirugía abierta. Porque la laparoscópica es para que sea mejor inclusive que la cirugía abierta, ¿no? De hecho, la laparoscópica en cuanto a recuperación del paciente, en cuanto a estadía hospitalaria, costos inclusive hacia lo largo, definitivamente sí es mejor. Pero hay que ver si realmente nosotros logramos, ¿no?, la misma calidad de resección en cáncer, ¿no? Por ejemplo, en colon se hace ahora mucha cirugía laparoscópica, ¿no?, porque es más fácil levantarlo. En páncreas se está haciendo duodenopancreatectomía laparoscópica, ¿no?, pero tiene que ser con grupos que realmente estén entrenados y tengan todo lo necesario desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, lo último que sale, ¿no? Y ahora inclusive también estamos entrando ya al campo de la cirugía robótica. Probablemente en el futuro casi ya la cantidad de operaciones, ¿no?, van a ser fundamentalmente de tipo laparoscópico y robótico, ¿no? Como les decía, más o menos el 90-95% son adenocarcinomas ductales. Derivan del epitelio de los conductos un 5% los islotes Langerhans, y estas son formas raras, las células acinares de los acinos pancreáticos. Esos son los sitios de donde nacen prácticamente los conductos, son más pequeñitos, ¿no? Ahí hay un conglomerado de células que son las células acinares del páncreas, y ahí también se pueden producir cánceres, ¿no? Entonces tenemos los adenocarcinomas acinares en esta región, lipomas, células gigantes, el cistoadenocarcinoma que yo les había mencionado, ¿no?, derivado fundamentalmente del quiste, del tumor del del cistoadenoma mucinoso, En esta parte de acá, de los tumores que nosotros estamos viendo aquí del origen, que es un 5% aproximadamente, el más frecuente de todos los tumores es el insulinoma. El insulinoma, ¿no?, es un tumor que generalmente no alcanza mucha dimensión, es pequeño, y ya empieza a dar sintomatología. Ahora, estos tumores, en general los tumores, ¿no?,
de las células acinares, de los islotes del páncreas, pueden ser de dos tipos, aquellos que son funcionantes y los que no son funcionantes. Aquellos que son benignos y aquellos que son malignos, y difieren cada uno. Cuando hablamos del insulinoma, aproximadamente el 10% de estos tumores son malignos, ¿no? Y el resto son benignos. Pero el insulinoma en general, ¿no? ¿Qué produce? El tumor produce insulina. ¿Y la insulina qué produce en el organismo? Produce hipoglicemia. Entonces hay una tríada de diagnóstico, se habla de una tríada que también se llama la tríada de Whipple, ¿no? ¿En qué consiste la tríada de Whipple? Primero, que tenga glucosa en el examen por debajo de 50 miligramos. Segundo, ¿no? Que haya una sintomatología. Generalmente en un paciente que tiene esto ya empieza a tener sintomatología de la hipoglicemia, un poco doloroso, inestable, soñoliento, empieza a sudar, empieza a tener esas características de hipoglicemia. Tercero, por taquicardia. Tercero, ¿no? Que si nosotros le inyectamos una cantidad, por ejemplo, de dextrosa al 5% a la vena, una ampolla, el paciente se recupera. Esa es la tríada de Whipple. Cuando tenemos una tríada de Whipple y tenemos la sospecha y la tríada es positiva al 100%, ¿no? Hay que estudiar mucho más porque lo más probable es que estemos frente pues, a un insulinoma, ¿no? Ahora, aunque estos no son tumores muy frecuentes, pero el gran problema que tenemos con estos tumores, ¿no? Es que esas hipoglicemias se van a producir en forma permanente. Entonces alguien tiene que contrarrestar, ¿no? Y los pacientes que tienen estos tumores tratan de tener algo en la mano, como en la tríada de Whipple, por ejemplo, que ya no se van a estar inyectando destrozas, pero se comen un dulce, tienen una gaseosa, pues súper, ahora tienen gran cantidad pues, de glucosa, todas las gaseosas, ¿no? Ustedes toman mucha gaseosa, cada vez que toman agua, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer para contrarrestar eso? Pero como están contrarrestando toda esta sintomatología, sin darse cuenta muchas veces, el paciente empieza a subir de peso. Y tenemos, si esto lo dejamos ahí, llega la obesidad mórbida. Ustedes saben que la obesidad mórbida ya pues da una serie de problemas también en el individuo. En segundo lugar, estas hipoglicemias, lo que más afectan las hipoglicemias, y estas que son crónicas, permanentes, así, es el cerebro, el sistema nervioso central, ¿no? Entonces estos señores a veces empiezan pues a tener problemas de lagunas, ¿no? Amnesia, a veces tienen problemas ¿no? de comportamientos un poco medio raros también, que muchos inclusive han pensado de que había un problema psiquiátrico, ¿no? Pero en realidad es por todo, y ese deterioro es progresivo a nivel del sistema nervioso central, se puede hacer cada vez mayor. De ahí que cuando nosotros tenemos una sospecha, hay que llegar al diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Extirpar el tumor, no hay otro. Porque mientras no extirpen el tumor, no van a poder ustedes solucionar ese problema. Siempre va a estar permanente ese problema. Y a veces no es fácil diagnosticarlo, porque son tumores un tanto pequeños. A veces no se ven en la tomografía, inclusive, ¿no? Entonces hay que ir a hacer la ecografía endoscópica, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Y a veces, inclusive, cuando sigue esto, la sintomatología, hay que abrir al paciente y hacer una ecografía directa para tratar de ubicar. Y a veces aún así, ¿no? Porque a veces son hiperplasias solamente, porque están produciendo eso y no se puede detectar. Entonces, pero ya somos menos, casi la mayoría, si nosotros entramos con todos estos medios diagnósticos, incluyendo la ecografía
laparoscópica o a cirugía abierta, ¿no? Y ahora hay unos trócares también que uno puede entrar por ahí, el traductor, y puede también buscar y ver, ¿no? Ya dentro de la cavidad abdominal se puede abrir el epíplon, ¿no? Con cirugía laparoscópica si usted quiere, y repasar ya en una forma más directa el páncreas, ¿no? Para tratar de ubicar estos tumores, ¿no? Bien, entonces este tumor necesariamente requiere una cirugía, necesariamente requiere extirparlo, porque de lo contrario, ¿no? Tendríamos nosotros que el paciente generalmente llega a la obesidad mórbida y también va a tener progresivamente deterioro cerebral, ¿no? Del sistema nervioso central. El adenocarcinoma intraductal, vamos a referirnos un poco más a este carcinoma, es altamente agresivo. Ahora hay alrededor miren la causa, alrededor de los casos nuevos que se presentan, están alrededor de 29.000, 30.000 casos en Estados Unidos, que nos dan estadísticas más directas. Y de estos, si son 30.000, cerca de 30.000 se mueren al año. O sea, los casos nuevos, la cifra que tenemos de casos nuevos, casi no varía con la mortalidad, de la mortalidad de cáncer de páncreas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un cáncer súper agresivo. Y el problema es que generalmente cuando lo diagnosticamos, pues, ¿no? Peor todavía si es un cáncer de cuerpo de colon. Es súper agresivo. Cuarta, algunos dicen tercero, cuarta causa de mortalidad en hombres, ¿no? Cuarta causa, tercera causa de mortalidad. A pesar de no ser muchos casos, ¿no? Pues la mortalidad es muy alta. Y la tasa de resección, 10%, 20% solamente pueden ser resecados, ¿no? O sea, una cifra sumamente baja. O sea, que un 90% ya a veces ni siquiera ya se puede hacer nada en estos tumores. Entonces la sobrevida a un año, ¿no? Y aquí ya con los tratamientos ahora se ha mejorado un tanto, ¿no? Pero siempre la sobrevida a 5 años, dependiendo del estadio. Si yo saco solamente estadios, por ejemplo, ¿no? De tumores, estadio 1, por ejemplo, pero estadio 1 va a tener pues una sobrevida excelente, ¿no? Pero si juntamos todo, ¿no? Entonces los únicos casos que se van a salvar fundamentalmente van a ser pues aquellos en los cuales hacemos una cirugía temprana, ¿no? Lo cual es raro. La edad promedio, algunos dicen quinta, sexta década de la vida, ¿no? Generalmente son cánceres que se presentan a más edad, mayor probabilidad. En Estados Unidos la raza negra aparentemente tiene una mayor posibilidad de hacer este tipo de cáncer. No se ha notado eso en la misma África, ¿no? Pero bueno, el sexo, ¿no? Un poco más frecuente en hombres. La clase social, no sé aquí si esto tiene que ver directamente, realmente, pero aparentemente tiene que ver también con las defensas, ¿no? Un cáncer es muy agresivo, entonces el que está con menos defensas siempre tiene mayor riesgo. Y esto, por ejemplo, ahora se está viendo que los centros urbanos tienen, ¿no? Con mayores posibilidades a veces de hacer este tipo de cáncer. Si nosotros consideramos factores de riesgo, siempre el tabaco, en este caso, tiene un altísimo riesgo, ¿no? Los fumadores tienen un riesgo bastante alto de hacer cáncer de páncreas. Generalmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, en una historia clínica, hacemos historia clínica, vamos a encontrar un gran porcentaje de los pacientes con cáncer de páncreas que le van a referir que han sido fumadores, ¿no? Y fumadores de 4 cruces, ¿no? Diabetes mellitus. Esto no sé si tiene relación con la pancreatitis crónica, porque si la pancreatitis crónica
conlleva pues una inflamación crónica, ¿no? Entonces puede haber degeneración y puede haber cáncer. Y el que tiene pancreatitis crónica también tiene diabetes mellitus, pero si el cáncer, por ejemplo, de inicio súbito, ¿no? A veces se ve relacionado también con esta enfermedad. Dieta rica en grasas de animales, eso creo que hemos mencionado siempre, en estómago, en todo tiene relación, alcohol, café, en menos cuantía, ¿no? Y hay aquí esto de los cálculos biliares, pero los cálculos biliares, sobre todo los cálculos coledocianos, ¿no? Que producen inflamación a nivel de los conductos, conducto de Wilson, conducto de Santorini. Entonces, esa inflamación con el tiempo puede también degenerar en cáncer. Entonces, aparentemente, pues hay una relación ahí entre lo que podría presentarse, ¿no? Bien, como todas las neoplasias ahora, pues estamos estudiándolas mucho desde el punto de vista celular, ¿no? De la biología molecular. Hay algunas características que son importantes. Por ejemplo, el KRAS, ¿no? Es un oncogen elevadísimo, como ven ustedes la alteración. En este caso, 90% en esta mutación que se ve en el codón 12 de este oncogen KRAS, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya nos podría producir pensar. Se pueden alterar los marcadores tumorales, y en ellos el 19, el punto 9, que es el marcador más frecuente que se eleva. Pero todos los marcadores en general no son para diagnóstico. Los marcadores nos sirven, sí, más bien para seguimiento. Generalmente, para que se presenten los marcadores tumorales, los que más tienen marcadores tumorales positivos son cuando los tumores tienen más de 4 centímetros, ¿no? 4 centímetros. Y ya 4 centímetros para un cáncer de páncreas ya es un tumor avanzado. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto hablando de las... quizás hay que mencionar que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres que producen mayor pérdida pulmonar. Y a veces sucede que ustedes ven un paciente que empieza, está bien, ¿qué pasa? Estás haciendo dieta, ¿no? Estás bajando de peso. ¿Qué ocurre? Paciente de 60 años, de ahí para adelante, hay que tener cuidado. Que es una pérdida, pero así, y ni se da cuenta, ¿no? Y a veces no hay ictericia porque está en el cuerpo. Pero aún así, un tumor en la cabeza del páncreas, inclusive hay que pensar, mientras más cerca esté el tumor al conducto, más rápido va a haber ictericia. Pero si está un poquito separado, o por ejemplo está en el uncinato pancreático, va a demorar más. Por eso los tumores del uncinato pancreático tienen peor pronóstico. Porque casi siempre, el diagnóstico que nosotros hacemos, casi siempre en cáncer de páncreas, es la ictericia. Por ahí algunos clínicos que son finos, ¿no? Empiezan por ahí a elucubrar y quizás hacer un diagnóstico previo. Y un examen, por ejemplo, importante, si no hay ictericia y que produce una elevación en su cantidad, es la fosfatasa alcalina. Entonces, si nosotros tenemos dudas, ¿no? De que puede por ahí estarse produciendo un cáncer de páncreas, y vemos o pacientes que tienen un alto riesgo y vemos que una fosfatasa alcalina empieza a subir, cuidado. Entonces tenemos que agudizar ya nuestros diagnósticos, ¿no? Hacer otros exámenes para descartar de que vaya a venir por ahí a ver un cáncer. Y entonces quizás podemos encontrar un cáncer de páncreas todavía temprano, cosa que es rara en ese sentido. Pero bueno, el dolor, ¿no? La desnutrición, ictericia, como el 70% generalmente en los casos de cabeza, ¿no? Anorexia, prurito. ¿El prurito con qué está relacionado? Con la bilirrubinemia, pues, ¿no es cierto? La ictericia, la bilirrubinemia, especialmente palma de las manos, planta de los pies, ¿no? Y este signo, como les decía, de Courvoisier-Terrier, que ahí en esta estadística aparece 30%, por eso les decía yo, ¿no? Que yo no les puedo poner una pregunta de ese tipo, porque si no, usted está mal planteada la pregunta, ¿no? Yo traigo mi libro y acá hice tanto, está equivocada esta respuesta, ¿no? Punto para mí. Entonces,
tenemos que ver que las preguntas sean pues bien precisas, ¿no? Y que no estimulen la búsqueda en internet de ustedes, pues, ¿no? Porque las defensas son bastante fuertes en ese caso. Entonces, esto es variable, lógicamente, porque hay grupos que tienen pues más, otros menos, ¿no? Depende, pues. Estas son también la diabetes mellitus, la citis, pero miren, cuando hay pues obstrucción, ascitis, ¿no? En estos casos ya son pues casos avanzados, ¿no? Y ahí lo único que a veces ni cirugía paliativa, porque si nosotros encontramos qué pasa con los cánceres de los adenocarcinomas de páncreas, avanzan rápidamente en forma local. Cuando pasan los 3 centímetros ya son angioinvasores, 2 centímetros son angioinvasores, ¿no? Entonces el pronóstico ya es malo. Y lo primero que hacen es mandar metástasis al hígado, ¿no? O a los ganglios regionales. Pero si ustedes encuentran, por ejemplo, metástasis hepáticas, ¿no? Suficiente, ya ese paciente ya es estadio 4. Ya no van a hacer una cirugía curativa, entre comillas, ¿no? En esos pacientes. Ascitis, ya ni hablar, quiere decir que ascitis, ¿qué estamos pensando? ¿Por qué tiene ascitis un paciente de así? Porque tiene metástasis peritoneales. Entonces ya eso está exudando, ya está produciendo ascitis, ¿no? Puede haber inclusive una hepatomegalia. No siempre la hepatomegalia es por metástasis, ¿eh? No siempre. La mayor parte inclusive diría que no es por metástasis. Es difícil porque las metástasis a veces son pequeñas, no se palpan, ¿no? A veces ni siquiera se ven en la tomografía, metástasis pequeñas. Entonces, ¿cómo se ven? ¿No? ¿Cómo las encuentra uno y las ve? Con laparoscopía. ¿No? De ahí pues que uno de los diagnósticos, para buscar diagnósticos hay que hacer laparoscopía, porque en la laparoscopía probablemente vamos a evitar operar pacientes que ya no necesitan ser operados y que lo vamos a operar por gusto, ¿no? En algunos casos entonces es necesario hacer ese examen. Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Es la tomografía, la sensibilidad, buena sensibilidad, ¿no? Previsión de resecabilidad inclusive puede darnos. Ahora saben que los aparatos son más sofisticados, pueden ver ustedes, ¿no? Hacer diagnósticos mucho más sutiles con los aparatos que cada vez son mejores. La tecnología pues va mejorando tremendamente, pero llegará un momento en que ya ellos van a detectar estos tumorcitos, pero hasta ahora todavía hay dificultad, por lo menos con lo que tenemos acá, ¿no? Y miren, estos 2 centímetros son interesantísimos, muy importantes estos 2 centímetros, ¿no? Y diagnosticar un caso de 2 centímetros acá es casi imposible, diría yo, ¿no? Son pocos centros que podrían en algún momento hacer ese tipo de diagnóstico, que cuenten no con tomografía, porque ven que esto a lo mejor no lo detecta, ¿no? Con ecografía endoscópica, que puede detectar un tumorcito así como este, ¿no? Entonces, la resonancia magnética casi no nos da tampoco mayores luces en ese aspecto, ¿no? Pero el problema es este fundamentalmente, ¿no? Que tenemos en el diagnóstico con la tomografía. Bueno, si a la tomografía le agregamos, ¿no? la exposición con protones, por ejemplo, estas más sofisticadas, entonces podemos mejorar, por ejemplo, ¿no? La sensibilidad, la especificidad. Miren, esta es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entramos, ¿no? Por un endoscopio hasta la zona del estómago. El estómago, como decía, la pared inferior está prácticamente tapando el páncreas, así el páncreas está acá. Y la pared gástrica es delgada, relativamente. Entonces, con el detector podemos pasar por la pared del estómago, dentro del estómago, y estamos más cerca del páncreas para ver los tumores.
esta ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía, ¿no?, nos